Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó a la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuando más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Tomen asiento. Queridos hermanos, este domingo 23º nos muestra a Jesús, que es verdaderamente el Salvador, el que viene a sanarnos nuestras heridas, nuestras enfermedades, el único que nos puede dar salud verdadera. Hace poco que la Organización Mundial de la Salud, que ahora todos lo conocemos porque ha sido tan importante durante la pandemia, ha declarado que la salud es un estado de bienestar físico y emocional. Y desde un punto de vista científico, meramente humano, digamos así, terrestre, parece ser cierto, ¿no? Que el que tiene un bienestar físico no tiene enfermedades, no tiene ninguna dolencia y emocionalmente está sano, está contento, no está deprimido, entonces parece que tiene buena salud. Sin embargo, esa definición es incompleta desde el punto de vista de la fe cristiana, porque nosotros no solamente somos hechos de materia, de cuerpo, sino que también tenemos una parte espiritual en nuestro ser. Todos sabemos eso, inclusive las personas que no vienen mucho a la iglesia, sí saben que cuando alguien se muere, algo de esa persona se va a otra dimensión desconocida, digamos, aún más allá. Nosotros aquí lo llamamos que emprende un camino al cielo, ojalá que sea hacia el cielo. Y entonces esa parte espiritual es la que a veces nosotros no tomamos en cuenta, pero es la más importante de todas, porque efectivamente cuando nos morimos, todo lo que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud se acaba.
El cuerpo, lo emocional, todo eso se va a la tumba, al cementerio. Y solamente queda la parte espiritual. De tal modo que Jesús tiene toda la razón cuando dice: ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? De nada sirve que yo tenga toda la salud del mundo, todo el dinero del mundo, el poder, la fama, el prestigio, que me dé todos los gustos que quiera, pero mi alma está muerta, está enferma, está podrida. Eso es lo que hoy día nos dice el Evangelio, que Jesús puede curar esa parte más profunda de nosotros, que es el espíritu, y nos puede hacer ver de nuevo, nos puede hacer escuchar de nuevo, porque el milagro que dice hoy es del sordo mudo. El sordo mudo además vivía en un territorio que era pagano, en la región de Tiro, Sidón, donde habitaban personas que no eran de la fe judía, pero que muchas veces nos muestran estos habitantes que son más gratos a Jesús que los mismos judíos. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, que era de esta zona también, era la que le pedía al Señor que sanara a su hijita y tenía una fe tremenda que Jesús alabó. Entonces, las personas paganas, a veces las que están más lejos de la iglesia, lejos de Dios tal vez, que están viviendo en situación muy lamentable porque no tienen fe, no son creyentes, a lo mejor si se encuentran con Jesús van a responder mejor todavía que muchos que estamos acostumbrados a venir a la iglesia y que nos decimos católicos, pero que todavía no hemos dado el paso de entregarnos de verdad al Señor, de entregarle nuestro corazón de veras a Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que pasa en este milagro. Cristo se encuentra con un sordo mudo, que no es judío, es un pagano, y él le pone las manos en los oídos, le dice: Efetá, ábrete. Qué palabra maravillosa que solamente Cristo puede decir: ábrete. Y también con saliva, con su propia saliva, se la coloca en la lengua. Es un signo un poco curioso, pero con ese sacramental, así como utilizamos acá el agua exorcizada, o la sal o el aceite exorcizado, ¿no?, para protegernos, para pedir la salud en el nombre de Jesús, ¿no? Jesús hace este gran milagro, Efetá, y se le abre la boca y el mudo puede hablar, y se le abren los oídos y el sordo puede escuchar. Qué bello milagro hizo el Señor. Pero todos los milagros físicos de Jesús tienen una enseñanza más profunda, ¿no? Que el Señor quiere que nosotros podamos escuchar espiritualmente, podamos hablar desde el punto de vista de la fe, que no nos quedemos callados para defender nuestra fe. Hoy en día es tan difícil, en ciertos ambientes en que nos movemos, decir: yo soy católico, yo fui a la misa, yo escuché la palabra de Dios, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si Jesús dice que hay que perdonar al enemigo, yo perdono, yo estoy de acuerdo. Si la Biblia nos dice que hay que respetar la familia tal como Dios la creó, es decir, hombre, mujer, estoy de acuerdo con eso. Pero todos dicen lo contrario, parece que el mundo camina al revés. Entonces, no importa, yo caminaré contra la corriente, porque yo quiero seguir al Señor. Pero eso significa, hermanos, tener fe. Tener fe significa ser capaz de ver, ser capaz de hablar, dejar la vacilación, dejar la duda, dejar la cobardía, la flojera, la dejación. Jesús dice: el que me niegue delante de los hombres, y yo lo negaré delante de mi Padre. Así es. Ahora tenemos que ser valientes y reconocer a Cristo, reconocer que somos cristianos. Y aunque toda la corriente esté siendo influenciada por Satanás,
con estas políticas que nos están dominando hoy en día, el católico tiene que decir no. El verdadero creyente dice no, yo lo veo distinto a como lo ven la mayoría, porque he recibido el don de la fe. Jesús abrió mis ojos, Jesús abrió mis oídos. Ahora puedo escuchar la palabra y puedo entender lo que dice. Ahora puedo ver la vida con los ojos de Cristo, con los ojos de la fe. Ese es el milagro que Jesús quiere realizar. Tal vez no es cómodo, no es fácil, ciertamente, mucho más sencillo, digamos, irse con lo que dicen todos, pero ese es el camino de la perdición, que Cristo lo dice claramente. Es un camino ancho, espacioso, va de bajadita, la mayoría lo toma, es una puerta muy simple de elegir porque es lo que hacen todos. En cambio, el camino que lleva a la salvación es un camino angosto, con espinas, con piedra, una puerta estrecha, y Jesús fue el primero que recorrió ese camino que se llama Calvario, porque verdaderamente seguir a Jesús en este mundo no es hacer todo lo que a mí me place, sino es tomar mi cruz cada día, por amor a Cristo, no porque me guste sufrir, no porque yo sea sádico ni masoquista, sino porque yo quiero seguir los pasos del Señor. Y el Señor dice, el que quiera seguirme, cargue cada día su propia cruz. Eso significa muchas veces quedarme solo, quedarme marginado, porque yo estoy en contra de lo que la mayoría dice. Y muchos dicen, ¿para qué vas a ir a la iglesia a perder el tiempo? Bueno, yo voy a la iglesia, aunque se burlen de mí. Si muchos dicen, no, pero si el aborto es una cosa muy buena, ahora es un derecho humano, de hecho el Parlamento Europeo lo declaró así. No, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Ahí me voy quedando solo con esas opiniones, pero no importa porque yo estoy ahora siguiendo los pasos de Jesús, que tomó la cruz, que fue capaz de apostar por la verdad. La verdad es lo que Dios quiere, no lo que al hombre humano pecador se le ocurre, porque la humanidad nuestra está ciega por el pecado. Ese pecado que comenzó en el paraíso, cuando Satanás le dijo a Eva, mira, come la fruta prohibida si te va a hacer mucho bien. Eva lo escuchó, le hizo caso, comió, pecó, desobedeció. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Se le abrieron los ojos. Es decir, que en el alma nuestra hay unos ojos, una dimensión que Dios no quería que se abriera, que era el conocimiento del bien y el mal, era perder la inocencia, era entrar, ¿no es cierto?, en esta dimensión que a muchos les gusta hoy, mágica, esotérica, del ocultismo, donde se ven cosas que no era lo que Dios quería, ¿no? Esa sabiduría satánica, en el fondo, ¿no?, que hoy se traduce en la nueva era, en el tarot, gente que practica yoga, que practica reiki, que va a visitar los brujos, los chamanes, los machis, y esa espiritualidad le hace ver cosas, ve espíritus, ve fantasmas de repente, sombras, le empiezan a ocurrir cosas, toma contacto con una dimensión espiritual desconocida, pero ese es un mundo, hermanos, maligno, de ángeles caídos, de espíritus que se rebelaron contra Dios. Lamentablemente nuestra madre Eva se asoció con ese mundo caído, con Satanás y los espíritus malignos, y es capaz de ver ahora esas cosas. Y los que ven en esa sintonía, es como una radio, ¿no?, que uno elige la sintonía que quiere escuchar, ¿no? Los que ven en esa dimensión que es atea, que es pagana, mundana, materialista, que es satánica, ya no pueden ver con los ojos de la fe. Lamentablemente es así. ¿Y cómo se nota esa diferencia, no? El que empieza a ver lo que el diablo quiere, se llena de miedo, siente miedo de Dios, ya no siente confianza en Dios. Eso le pasó a Eva, eso le pasó a Adán.
Cuando Dios se aparece en el jardín, ellos se tapan el cuerpo porque ahora sienten vergüenza. Antes no sentían vergüenza de su cuerpo, ahora sienten vergüenza porque han pecado, porque han desobedecido a Dios y sienten miedo de Dios. La persona que tiene miedo de Dios, entonces demuestra que no tiene fe, está ciego. Eso significa, por ejemplo, miedo al fin del mundo, miedo a morir, miedo a enfermarse, y ese miedo con el cual nos controlan hoy en día en esta pandemia demuestra que nos falta fe. No podemos ver con los ojos de Cristo y no podemos escuchar su palabra y no nos hace sentido, porque estamos sordomudos desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista de la fe que nos salva. Entonces Jesús es el que nos puede decir, ábrete, y nuestra mente se abre de nuevo y entendemos la palabra de Dios, entendemos lo que enseña la Iglesia acerca de la Biblia y entendemos que estas ideologías que hoy dominan la sociedad son puro engaño del demonio. Y el Señor también nos puede abrir la boca y podemos defender a Cristo, defender nuestra Iglesia, que es lo más difícil hoy. Pero es necesario. Cristo necesita discípulos misioneros, no solamente católicos blandos, que son como de supermercado, que van a la iglesia o que escuchan la Biblia, el catecismo y dicen, esto me gusta, esto no me gusta, elijo esto no porque voy a tener problemas después en medio de la gente, etc. No tiene miedo. El cristiano de verdad abrió sus ojos, abrió sus oídos por la gracia de Jesús. Y cuando Jesús dice, ábrete, se abre nuestro espíritu a la gracia de Dios y maravillosamente, hermanos, se cierran todas esas puertas al mundo maligno, al mundo del mal. ¿Cuánta gente hoy en día que está sufriendo terriblemente en su cuerpo, en su alma, siente depresión, está viendo cosas que no le gustaría ver, escuchando cosas que no le gustaría escuchar? Bueno, el Señor también tiene poder para cerrar esas heridas, cerrar esas puertas. El Señor nos quiere sanar, nos quiere liberar, nos quiere consolar. Lo único que debemos hacer es tener humildad de reconocer que estamos mal, que estamos sordos, estamos ciegos, estamos paralíticos, no podemos seguir a Cristo. Pero Él tiene poder. Ábrete. Se abrió el oído, se abrieron los ojos. Y ese es el signo de que Jesús es el Salvador. El salmo tan antiguo, abre los ojos a los ciegos y endereza a los que están encorvados, es el signo mesiánico, es el signo que dice, que preanuncia que Cristo será verdaderamente el camino que nos lleva de vuelta a Dios, que nos libera del yugo satánico, del pecado, de la muerte, del verdadero dolor que es estar apartado del Señor, y nos puede regalar la salud de verdad. Otro ejemplo que nos regala la liturgia hoy es la carta del apóstol Santiago, es decir, que quien tiene fe tiene una visión distinta frente a los hermanos, frente a la sociedad. Y aquí el apóstol Santiago pone el dedo en la llaga y es bien directo, diciendo así, ¿no? Hay personas que se dicen cristianas, pero que hacen exclusión. Este es rico, entonces lo tratamos de una manera. Este tiene buena apariencia, lo tratamos mejor. En cambio, este otro no viene vestido elegantemente, viene pobremente vestido, entonces no le damos un sitio de honor. ¿Qué dice Santiago? Que eso es estar ciego en el fondo, es no tener fe. El verdadero cristiano comprende que todos somos hermanos, que especialmente aquel que está más necesitado, el que tiene más problemas, ¿no es cierto?, de salud, o está triste, está deprimido, o está sin trabajo, o está viviendo en la miseria, o como sea, está necesitando nuestra ayuda. Es ahí fundamentalmente donde está Jesús.
¿Quién descubrió eso? En Chile tenemos a San Alberto Hurtado, que descubrió precisamente que en la persona pobre, en el más miserable, está Jesús. Por eso cuando él funda el hogar de Cristo, él dice: Jesús es el pobre, Jesús es ese que yo recojo debajo del puente, es esa mujer que está a lo mejor ahí abandonada, con un hijo, con frío en la calle, es el viejito que está mendigando. Y San Alberto Hurtado tenía ojos para ver que ahí estaba Jesús. Y era tan amoroso este santo que cuando los llevaba a su casa, que la llamó el hogar de Cristo, antes de convidarle lo que tenía, que era un poco de té, un poco de pan, les pedía perdón porque no podía darles algo mejor y porque ellos eran sus patroncitos, así les decía: ustedes son mis patrones, porque ustedes son Jesús. Yo los sirvo a ustedes, pero créanme que yo estoy sirviendo a Cristo, a mi Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos que realmente la fe nos cambia totalmente nuestro modo de ver la realidad. El cristiano verdadero no es el que da la limosna de forma así orgullosa, prepotente, sino es el capaz de ver en el pobre a su hermano, quererlo como un igual, incluso como un mayor que a uno, superior, porque ahí está Cristo, ahí está Jesús. Es tan bonito creer, es tan hermoso ver la vida desde el punto de vista de la fe. Pidamos entonces hoy día al Señor que abra nuestros ojos, que están ciegos, que nos limpie de todas estas ataduras que tenemos, ¿no? Ataduras a vicios, a pecados, a pasiones desordenadas, que nos impiden, quiero decir, caminar con Cristo, que nos impiden a veces escuchar su palabra con gusto, con amor. Yo los desafío a ustedes a que traten de escuchar más la radio Madre de Dios ahora. Yo sé que no es fácil, porque a nadie le gusta, por decir así entre comillas, estar todo el día escuchando rezos, cantos religiosos, prédicas, catequesis, pero hagan la prueba. Hoy día, esta semana, alguien me dijo: yo estaba en contra del cambio de la radio, alguien que es muy cercano a la iglesia, pero ahora la escucho y me hace tanto bien, me da tanta energía, tanta alegría interior, me ayuda en mi trabajo, me ayuda a estar más contento. Ahora estoy feliz con el cambio de la radio Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es como sintonizar en la onda del Evangelio, de esta buena noticia que Jesús nos da. De tal modo que no solamente en la misa escuchemos la palabra de Dios, sino que ojalá noche y día tengamos la oportunidad de sintonizar con estas ondas radiales que también se pueden escuchar a través de internet y que nos hablan de la fe, para que poco a poco se vayan abriendo nuestros ojos y podamos ver como creyentes, se vayan abriendo nuestros labios y seamos capaces de proclamar las grandezas del Señor, de evangelizar, de llevar esta alegría, esta buena noticia de que Cristo salva, que Cristo vive en nosotros si queremos recibirlo. Y podamos también, ¿no es cierto?, escuchar no solo a Dios, sino que escuchar a los hermanos, a los que sufren, para simpatizar, empatizar con su dolor y mostrarles el camino de Jesús. Así sea. Amén.